Bueno, aquí estamos en otro capítulo de Atrévete a Emprender. Hoy en día se dio vuelta la tortilla. Tenemos al maestro, ¿cierto?, quien hacía las preguntas clave. Hoy en día va a ser quien nos va a responder, Felipe Cuevas. En este capítulo la idea, ¿cierto?, es conocer un poco más de su vida, tras bambalina, cómo se ha desarrollado todo este tema, desde Atrévete a Emprender hasta Sumo Sushi, que son sus marcas conocidas y reconocidas aquí a nivel local en Colina. Hola, Felipe. Hola, ¿cómo estás, Dana? Muy bien, súper bien. Gracias por invitarme. Efectivamente, soy la persona que está detrás de este podcast, Atrévete a Emprender, y esto nace de la necesidad un poco de... Siempre hice las cosas para los demás, pero nunca hice las cosas para mí. Entonces eso partió por tener la necesidad de buscar la independencia laboral, que para mí era muy importante, y también esta independencia me hizo un cambio de vida. Oye, Felipe, y contando así, me gustaría como que nos fuéramos a los inicios, conocerte al Felipe a lo mejor de 20 años atrás y que nos contaras un poquito cómo fue tu primer trabajo. Tal vez son 30, son 20, 15, no sé. Vamos a tirarle 20, no solamente, oye, ¿cierto? ¿Y cuál fue tu primer trabajo también? ¿Y cómo fue tu experiencia en este primer trabajo? Me encantaría que nos contaras a todos. Mira, yo tengo más historias que Cantinflas, digo, Esto, mira, yo... A ver... Cuando en mi inicio, imagínate yo, tercero medio, 16, niño, cumpliendo 17 años, me fui a la casa. Perfecto. Así de patúa. ¡Wow! ¡Qué aventurero! ¿Ya? O sea, desde ahí tenías el bichito de emprender, de independencia. De la independencia. No, fue un tema de ruptura, de separación de papá y todo el tema. Y yo quise elegir mi propio camino. Y me acuerdo, pero como es ayer, el primer trabajo que tuve fue en Osorno, en una ciudad que se llama Río Bueno. ¿Ya? La empresa se llamaba Prodaza del Sur, hacían jugos de manzana. ¡Ay, qué rico! Y yo fui con una autorización notarial, media sí, cuchufleta. Eras menor de edad. Le cuchufleté la firma. La firma de la mamá, la papá. Fui a la notaría, fui con el papel, me presento a trabajar. ¿Ya? Fíjate, 16 años, o sea, chico. Y a trabajar a una empresa donde trabajaba mucha gente. Y eso es la experiencia que uno tiene, que cuando me dicen, ya, usted va a trabajar, va a ser maestro pitonero. ¿Qué es eso? Maestro, ¿Qué ya, es ya eso? Como que maestro, dije, palabras mayores. Igual te dejaron ahí la vara alta. Y voy a recursos humanos, hago la ficha, todo el tema, y después me dicen, vaya a bodega a buscar el traje. Yo dije, ya, como que un traje espacial, me imaginé. Y voy a la bodega y me pasan un traje amarillo de agua. ¿Amarillo de agua? ¿Qué es eso? Y unas botas, yo tengo la pata grande, 44, me pasan unas 41, porque en el sur no sé... No. Tuviste que cortar las uñas. Y me pasan el traje de agua con las botas y me dicen, ya, ahora vaya a la piscina, a tomar el pitón, y el trabajo puntualmente era que todos los vines que eran de las manzanas, los yales, vaciaban las manzanas en esta piscina gigante. ¿Ya? Y había una tarima al medio y el maestro pitonero era quien desmoronaba estas manzanas para que entraran a una canaleta, para que entraran a la fábrica para hacer la producción de manzanas. De ahí la recolectaban. ¿Las acomodabas? Y después hacía, pero con un pitón de bombero. ¿Qué es un pitón? Es un pitón de bombero, es una manguera que se regula, que trabaja 9, 10 bares. Estamos hablando de presión de agua, ¿no? De agua, ¿ya? Claro. Entonces, cuando se hacían los cerros de manzana, imagínate una piscina de 6 metros, yo tenía que desmoronar las cuestiones y yo dije, ya, entretenido, pues. Sí, claro, suena entrete. La primera media hora, pues. ¿Ya? Yo dije, después, ¿para qué era el traje de agua? Se larga a llover. Como llueve en el sur. Yo pensé que era porque te mojabas y con la bañera, nada. Y ya con las manos moradas, 1 hora y media de lluvia, y yo hacía así, nadie me pescaba, no podía ir al baño, y de repente a las 2:30 voy a colación y ya quería dejar todo de lado, quería dejar todo botado. Y además eres chiquitito, venías de tu casa, eras un baby. Y ahí aprendí lo que era ser hijo del rigor. Sí. Aprendí que la vida no es fácil, que hay trabajos que de verdad que son sumamente difíciles. Y claro, yo
todo choro, yo todo imponente, ya voy a trabajar, voy a independizarme, pero claro, me pasó esto y ahí fue un tema que hizo un cambio. Dije, no, ¿sabes qué? Voy a tener que estudiar porque lamentablemente mis trabajos no van a ser muy buenos. Sí, pues, y también tenía la otra parte que no tenía estudio. Pues. Si yo me fui de tercero medio. ¿No habías terminado los estudios? No terminé, tenía tercero medio, primer semestre. Entonces, al final había cumplido primero y segundo. Ya. Me faltaba tercero y cuarto. Ya, perfecto. Oye, Felipe, y un poquito cuéntame qué fue o cuál fue esa motivación que tuviste para poder salir adelante, qué fue qué prendió esa llamita, más allá, cierto, que dicen la motivación más grande es no morirse de hambre, pero más allá de eso, cuéntame un poquito de ti, ¿de dónde vino esa llamita a querer emprender, a salir adelante frente a todas las dificultades que estabas en ese momento? Mira, para mí la mayor motivación fue no seguir haciendo el trabajo que estaba haciendo, que trabajé como 6 meses en eso, ¿ya? Y yo dije, no, tengo que estudiar y trabajar. Ya posteriormente me vine a Santiago y ahí un poco la necesidad de poder buscar trabajo sin cuarto medio y entro a la editorial Lord Cochrane. Ya, conocía. Conocía, hacía la revista ¿Qué pasa?, la TV Grama, me encantaba la historieta del River Dyer, que esa, pero las del River. Yo las veía, las leía antes que salieran, así. Qué entrete. Y entro a la editorial Lord Cochrane también, y me pasa una ficha, pues, típico en recursos humanos, una ficha, cuarto medio, sí, rendido. ¡Patú! ¿Quién va a preguntar? El problema lo tuve después. ¿Por qué? Porque tuve que ir a buscar el certificado de nacimiento, todo el tema, y el certificado de estudio. No, que lo estoy pidiendo en el ministerio. Antiguamente las cosas no eran tan digitales, así que... Claro, era todo como papel. Me lo creyeron. Maravilloso. Ya, y empecé a trabajar turnos de mañana, tarde y noche. ¿Ya? Chuta. Y ahí empecé a trabajar en un horario que a veces trabajaba los domingos en la tarde, un horario rotativo. Y posteriormente los jefes empezaron a dar cuenta de mí porque me ponía entusiasmo en lo que yo aprendía. Siempre quise aprender más, no marcar el paso. Siempre, si había una máquina, quería saber por qué funcionaba así, por qué esto otro. Y al final después me reclutaron. ¿Ya? La empresa cerró las puertas y abrieron otra empresa para hacer la guía telefónica de México, de Argentina, de Brasil. Y este era un proyecto nuevo que estaba en Quilicura. ¿Y se hacían acá en Chile? Acá en Chile. Y me vengo con todo elegido aprendiz para hacer el montaje de las máquinas. Estuvimos un año montando las máquinas, aprendí, pero de todo. Y después como que los jefes empezaron a tomar buena. ¿Ya? Y de repente me dice un jefe y me dice, oye, nosotros vamos a hacer como una sala de enfermería, porque de repente había un accidente, no querían pasarlo por accidente laboral. Me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar la oportunidad para que tú hagas un curso de cuidado de enfermos en la H. ¿Ya? Ya, pues le dije yo. Y voy, hago el curso. ¿Y qué pasó? Que el curso al final lo terminé y después el CENSE no le pudo devolver la plata a la empresa porque no tenía el cuarto medio. ¿Cuarto medio? ¿Verdad, po? No. Ahí reventó el cuarto medio. Oh. Salí, no, te sacaron la careta. Y el jefe, pero... Estaba feliz. Así con el medio problema, me dijo, oye, pero ¿cómo se te ocurre? Al final me dijo, ¿sabes qué? Esto me puede costar mi trabajo, así que te voy a meter a estudiar tercero y cuarto en el Duoc. Buena. Pero no te va a salir tan barata, me dijo. Porque debe ser turnos de tarde y 2 noches. Ah, chuta. Full. Y yo estudiaba en el Duoc de las 8 hasta las 1:30. Claro. Que el Duoc tiene una exigencia, no es 2x1, eso normalmente para sacarlo laboral. Esto era para entrar a la universidad. Entonces tenía una exigencia más o menos potente. Pero pasaba que tenía que trabajar de noche, 2 turnos de noche. Llegaba a las 8 de la mañana con las media ojeras hasta las 1:30 y después la tarde tenía que irme a trabajar. Entonces eso fue un año, pero de verdad que yo dije... Por lo menos eres joven, qué bueno, había energía. Sí, pero de verdad que fue como muy tragicómico. Oye, Felipe, y después de toda esta historia, ¿qué fue a ti lo que te motivó a emprender? Mira, básicamente después, bueno, por la casualidad de la vida, siempre las empresas me pagaron los estudios. Oye, que tuviste suerte, ¿eh? Maravilloso. Otra época. Después me fracturé la columna en esta empresa y me pagaron una indemnización, todo el tema. Y entré a estudiar al Instituto PROPAM, que se llamaba una carrera agente comercial en mención visitador médico.
¿Ya? Y tenía 21 años y era visita al médico y ningún laboratorio me pescó porque era muy joven. Eres cabro. Después el jefe de carrera me dijo, no, que soy muy joven. Yo dije, pucha, ¿por qué no me lo dijiste antes? A ver, lo sabía. Y después, por las casualidades de la vida, entré a trabajar ADT. He trabajado un poco, en 3 trabajos en ADT, ADT. Una empresa Tyco, que era una empresa norteamericana, a vender estas alarmas. ¿Cuánto? Estas alarmas que eran domiciliarias, antiguamente, el año 2000 más o menos. Y entré a trabajar a la ADT y ahí también pues, me pagaban los estudios y después entré a Federal, que era el director latinoamericano de ADT, formó su propia empresa y me vine a trabajar a Chicureo y ahí partió 25 años de dependencia laboral. Ya, final, después de todo este trabajo, estos 25 años trabajando dependientemente, obviamente ya está reventado, porque siempre tuve que sobresalir en los trabajos, como no tenía estudio y quería ganarme los estudios, siempre era el que me quedaba hasta más tarde, trabajaba los fines de semana, con la disponibilidad. Me decían, no, este es 4x4, ¿cachai? Ya. ¿4x4? Claro, o sea, que iba a todo terreno. O sea, si me llamaban a la 1 de la mañana, yo iba, ¿ya? Y también por la necesidad de tener una imagen paterna. Siempre los jefes fueron mis mentores, me fueron apoyando, me fueron enseñando, dando tips, que eso pasé a ser de un simple vendedor en ADT a ser el gerente comercial. Y eso para mí fue una carrera espectacular, porque fueron casi 18 años, que es bonito contarlo, porque al final uno dice, entré como vendedor y hasta ahí no voy a llegar, pero yo pude hacer esa carrera, pero después me vino el problema que ya estaba, pero tú sabes saturado. Cómo es trabajar en el área comercial, puros números. No, y exigencias totales. Siempre falta, y ahí me enfermé, me dio crisis de pánico. Por esto mismo, que absorbía, me costaba decir que no, pues todo decía sí, hagamos. Y después tenía la carga laboral, pero después de un buque. Y ahí pasó que me dio una crisis de pánico y la empresa me despidió. Muchas gracias, cariños Carlos, nomás, porque cuando uno está número 1, súper bien, pero cuando te enfermáis ya pasáis un número más. Un número más. Y ahí tuve, bajo esa crisis, me pagaron un buen finiquito, tenía el contacto del cliente que era una empresa de transporte. Y puedo empezar a trabajar y meterme en el rubro. Al final hubo estallido social, después la pandemia, nadie me contrataba los camiones, me robaron un camión que no tenía seguro carga, al final no me pagaban porque la factura les contaban de la carga del camión. Al final fue así como bailar con la fea, ¿no? Yo, después de tener un puesto como importante, obvio, llegué a ser casi con desesperación, y ahí partió la necesidad de crisis, de estar quebrado, y partió la necesidad de vender algo que fuera rápido, y con mi señora pensamos y le dimos el tema al sushi. Oye, y dentro del todo el tema del sushi, ¿cierto? ¿Qué dificultades ustedes tuvieron cuando partieron esto? ¿Es una idea? Estaban en un barrio nuevo, muy emergente, ¿cierto? No se sabía qué iba a pasar. Y bueno, ¿qué dificultades tuvo tu negocio para poder ir saliendo adelante? Mira, lo primero, a las que se enfrentaron. La dificultad máxima era que no teníamos plata. Yo iba a comprar a La Vega con 100 lucas y al otro día tenía que volver a comprar porque no tenía capital. Obvio. Y teníamos un hijo, mi señora estaba embarazada cuando llegué sin trabajo. Chuta, siempre pasan esas cosas. Y teníamos una guaguita de meses y mi señora haciendo el sushi y yo repartiéndolo. Y suena como chiste cruel, pero a mi hijo no lo hacíamos dormir la siesta para que pudiera dormir a las 7, 8 de la noche y pasar a largo para poder trabajar nosotros en los pics del sushi. Obvio. Y muchas veces tuve que salir a repartir con él, con canciones de cuna, le ponía una sillita atrás, le ponía el pañal ahí para que no me vieran así, con el trato laboral. Y mucha gente en los condominios cuando llegaba, vengo al sushi, y con las canciones Mazapán, la cuncuna amarilla sonando. Y mi hijo Z, ¿cachai? Pero ahí yo digo, de los valientes se encuentran historias, porque si no hubiéramos tenido todos estos problemas. Y siempre mi señora, tuve el apoyo de mi señora, siempre mi señora creyó en mí, siempre, como anécdota, de repente no vendíamos nada en el día, y mi señora como que hacía el arroz, y yo decía, no caes tanto, como que la expectativa era súper alta, y me dijo, no, si estoy haciendo varias bandejitas para que te vaya a parar al supermercado. Te mando a vender, dije, vendedor callejero ambulante. Claro, y dije, ¿al Leider? ¿Al líder? ¿A Walmart? Y dije, sí, afuera. Voy con toda la vergüenza con un cooler y con mi folletito afuera,
sushi, sushi. Como que, bajadito así como, es sushi. que tú sabes cómo es la gente, o si te ven cagado, weón, puta, nadie te va a decir, oh, bueno, decir, oye, está cagado. Cagado el vecino. Pero ¿sabes qué? Si no hubiera hecho esa acción, no me habrían llamado los clientes que hoy día son clientes que llevamos 8 años, porque esa acción significó que la gente, a lo mejor por caridad, me compró, pero me hice conocido, empecé a invertir en las redes sociales, a hacer campaña de marketing y empezó esto a rodar. Y hoy día ya tenemos 8 años de sushi. Mi hijo tiene 8 años de sushi. Así que nos ha dado una rentabilidad para tener 5 personas empleadas. Hoy día yo no estar metido en la parte laboral, sino más en la parte financiera, y eso también me da una independencia para hacer más cosas. Sí, pues obvio. Oye, ¿y qué ha sido lo más importante de poder alcanzar esta tan ansiada independencia para ti? Mira, básicamente el tiempo. Porque cuando uno trabaja dependiente, a mí los 25 años se me pasaron así. Actualmente tengo 50 años y hoy día como que quiero hacer todas las cosas que me aplacé. Yo tengo mi segundo matrimonio, mis otros hijos yo los veía en la mañana cuando los dejaba en el colegio y en la noche cuando llegaba estaban durmiendo. Entonces hoy día mi hijo José Domingo lo aprovecho de llevar al colegio, hacer todas las cosas que a veces lamentablemente uno cuando está empleado y dependiente y no las puede hacer. Hoy día eso como que una satisfacción personal, más que el tema lucas, sino el tema de tener tiempo, que yo digo que la lucas es no cuánto ganas, sino qué gastas, y aprendí también a con lo poco hacer mucho, que eso para mí de verdad, de tener un lápiz Montblanc, hoy día escribí con un Bic y me da lo mismo. Antiguamente, claro, uno compite pues, en los trabajos, quién tiene el mejor auto, todo el tema. Sí, eso... Y más del área comercial que venías de ahí. Imagínate, cerrando negocio en el Hyatt y después vendiendo sushi en el líder. ¿Qué diría? Oye, Felipe, y dentro de todo me imagino que debe haber habido un motor, algo en tu vida, ¿cierto? Que fue que te dio este impulso para que estos brazos trabajadores no se bajaran, que no se cansaran. ¿Cuál fue ese impulso, ese motor que te dio esta fortaleza para las dificultades, para atreverte a parar al lado del líder a vender sushi con folleto en mano? Mira, el pilar fundamental es la familia. Sí. Porque cuando depende gente de ti, tú no podís bajar los brazos y ponerte a llorar. Sí. No lo hice cuando tenía 16 años, cuando tuve que trabajar en trabajos que de verdad que no me gustaban. Y yo digo que eso me dio el temple, porque a veces, no sé, a mí me tocó bailar con la fea y ser hijo del rigor, como te digo, que me rasqué siempre solo. O sea, a mí no hubieron mis papás, no me dijeron qué carrera quería estudiar. ¿Ya? A mí no hubo un tío o un abuelo decir, oiga, mijito, venga a seguir conmigo. ¿Ya? Entonces, cuando uno es hijo del rigor, y yo tuve que dormir hasta en un cuartel de bomberos, porque no tenía dónde vivir. Actualmente soy bombero por la recompensa. Ah, mira. La recompensa de que ahí encontré una familia. Yo a los 20, 21 años cuando estudiaba, tenía que dormir en una guardia nocturna, y yo decía, ojalá que no salga nada, porque al otro día tenía clase y tenía que ir a trabajar. ¿Ya? Oh. Y muchos compañeros siempre veían con la ojera y me decían, ya, quédate, hacenos café a la vuelta. Ay, qué buena onda. Porque veían que me faltaba tiempo. Y eso es muy importante, porque la familia es lo que a ti te une y también te recompensa. Totalmente. ¿Ya? Totalmente. Oye, y cuéntanos un poquito, ¿cierto? Estas anécdotas que me gustaría, ya hablamos del momento oscuro de emprender, ¿cierto? El área negra de los negocios, de cuando uno se atreve a esto, pero me gustaría que nos contaras un poquito de alguna anécdota reciente, hablemos un poquito de cuando uno empieza a tocar y saborear un poco este éxito, ¿cierto? Que te va generando una emotividad y que te hizo llegar también a este espacio de éxito hoy en día. Mira, yo siempre tengo un lema, el éxito es hacer lo que a uno no le gusta hacer, porque cuando tú empiezas a hacer las cosas como por efecto te empiezan, causa y efecto, empiezan a caer, ¿ya? Exacto. Entonces yo soy bien busquilla, o sea, soy hipertinético, me cuesta quedarme tranquilo. Necesario para emprender, necesario. Sí, hay que ser medio chiflado. Sí. Pero la idea de tener la independencia económica era poder, porque también no es fácil, o sea, yo tuve 2 años para llegar al punto de equilibrio y comiendo todos los días arroz del sushi, o sea, también hay un sacrificio humano, familiar, pero cuando uno hace las cosas bien, se asesora,
se capacita y entiende esto de las finanzas, de los negocios, el negocio empieza a prosperar y después uno, claro, lo ve de una mirada distinta, más macro, que estar metido en la operación a nivel micro, que estar metido todavía en la caja, en las compras, y empezar a sintetizar y buscar alianzas para que pueda desarrollar mejor el negocio. Sí, totalmente. Oye, y si tuvieras como que resumir todo lo que has aprendido en tu vida, ¿cierto? Hasta el día de hoy, que hoy en día ya podría decir que estamos saboreando el pasar el punto de equilibrio, el poder contratar personas, ¿qué lema o qué podrías generarte un lema en 3 palabras y cuáles serían? Mira, básicamente en 3 palabras, sabiduría. Yo creo que todas las experiencias que tuve, buenas y malas, me dieron esta sabiduría. Por ejemplo, si yo realmente no tengo un problema, no lo pongo. ¿Ya? Y eso me dio como una sanidad mental y emocional que me ha ayudado mucho, ¿ya? Por ejemplo, no sé, a veces hay gente que anda toda irritada. Cuando era gerente comercial me tocaba la vecina y ¡ay! Como que saltaba de nervio. Tener esa sanidad mental y esa sabiduría para contener también el tema de el amor de pareja. Yo tenía una primera experiencia que no fue buena, pero ya tener una segunda experiencia, conocí el amor y eso de verdad que uno vivir para otra persona, ¿ya? Y que la otra persona también te corresponda, eso es como la musa, es como que algo inspirador, algo que tú te acostáis todos los días tranquilo, porque también hay matrimonios que lo pasan mal y lo pasan mal los hijos. Yo vengo de esa escuela, porque mis papás nunca se llevaron bien y estuvieron juntos y al final terminaron separándose. Pero, como digo, y también la conexión con el cuerpo. Yo creo que hay que también preocuparse de la parte espiritual, del alma, de los nutrientes, la comida, las emociones, porque está todo conectado. Exacto. Hoy día yo tuve un cáncer de tiroides, tengo que operarme, nunca voy a poder ser flaco porque tengo hipotiroidismo, pero sí el tema de comer más saludable, también cuidar el templo que tenemos ahí. Uno se entrega demasiado al negocio, al emprendimiento y se descuida a sí mismo. Exactamente, porque cuando uno trabaja mucho, comí rápido, comí apurado, a veces no comí, te saltáis la hora. Entonces eso es como 3 cosas que serían como relevantes en mi vida. Oye, sabiduría, el amor de familia y el cuidarse uno mismo, yo creo que son lemas de vida que quedan y que también se los queremos transmitir a aquellos que están atreviendo, que están empezando a emprender, ¿cierto? Que busquen en quién apoyarse, que busquen la sabiduría al querer aprender y que también no se descuiden a sí mismos. Oye, y si este podcast, pongámonos así como en un caso hipotético, ¿ya? fuera una cápsula del tiempo, como estas cápsulas que se entierran, ¿cierto? Para que la gente te pudiera escuchar en unos 20 años más. ¿Qué consejo les darías a estas personas, a estos chiquillos, a lo mejor a mi hijo, a los hijos, a tus nietos tal vez? ¿Qué les darías? ¿Qué les transmitiría a estas generaciones futuras? Mira, es mi percepción. Trabajar para vivir y no que vivan para trabajar. Eso a mí me cambió la vida. Y lo otro también, no gastar más de lo que uno gana. Normalmente uno, las tarjetas, cuando se mete en la banca, los bancos, tarjeta de crédito, uno se embarca esto y después trabajáis tanto que al final es para pagar los gastos. Y lo último, como también la independencia laboral, yo creo que todos podemos independizarnos en cualquier etapa de la vida. A lo mejor si yo me habría independizado a los 20 no habría sabido qué hacer, pero sí aún ponerse meta. Yo cuando trabajaba aplanando calle, vendiendo alarmas, puerta a puerta, yo tenía 18 años. Yo tocaba el timbre y decía, ojalá que no salga nadie, porque no tenía preparación, no sabía qué decir. Pero al final lo tenía claro que a los 50 yo no iba a estar haciendo eso y tampoco iba a estar trabajando. Y eso para mí es un logro personal de no conseguir grandes cosas, porque uno dice que quiere la casa grande, la parcela. A veces teniendo lo mismo pero más reducido, uno tiene menos problemas y duerme más tranquilo. Sí. Igual se reduce un poco a los lemas que tú nos dijiste, el amor de familia como algo importante, tener salud como algo importante, porque esas 2 cosas por lo menos yo creo que son fundamentales para poder tener calidad de vida y sentir que realmente se tocó el éxito. El verdadero éxito es ese, ¿cierto?
Hoy, Felipe, muchas gracias por compartir estos relatos, estas historias tan íntimas, ¿cierto? Tan inspiradoras para que muchos que hoy en día están a lo mejor en estos vaivenes que da el emprendimiento, ¿cierto? Puedan inspirarse, puedan verte hoy en día como una persona que tiene un caso de éxito, pero que no significó que siempre estuvo comiendo dulces, sino que también estuvo sus momentos amargos, sus dificultades. Así que te doy las gracias por abrirte conmigo, por contarme un poco más de ti y nada, por invitarme también a este lindo espacio que también los dejamos a todos los emprendedores invitados para que vengan para acá a contar sus historias, para que se den a conocer. Es un espacio de visibilidad súper importante y también para que inviten a otros emprendedores, a otras personas, a inspiren. Todos tenemos éxitos, todos los días nosotros tenemos éxitos diarios, que los muestren, que los cuenten en este espacio, en Atrévete a Emprender. Así que muchas gracias, Felipe. No, gracias a ti. Que estés muy bien. Muchas gracias. Bla, bla.